Ok, este es el segundo problema de movimiento circular. Es un poquito distinto al anterior. Vamos a empezar leyendo el problema, identificando lo que nos piden para colocar precisamente lo que son los datos. El problema dice lo siguiente. Dice, la hélice de un helicóptero gira a 3200. Ese acrónimo RPM significan revoluciones por minuto. Y dice, y tiene una aceleración de 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado durante 40 segundos. Calcular la velocidad angular final y el número de vueltas. Entonces, vamos a empezar a identificar lo que son los datos para poder resolver lo que es el problema. Entonces, voy a colocarlo aquí de este lado y vamos a irnos en este caso en orden. Leyéndolo dice, gira a 3200 revoluciones por minuto. Aquí lo voy a circular. Ese es el primer dato que nos encontramos. Entonces, para el caso de la velocidad angular, hay que recordar que si bien las unidades son radianes sobre segundo, significa que es esa unidad, en este caso, que denota un desplazamiento angular entre una unidad de tiempo. El radián, en este caso también puede ser revolución y en este caso está sobre minuto. ¿A qué queremos llegar con esto? Significa que revolución por minuto es también una velocidad angular. Como dice que está girando en un inicio en la hélice, quiere decir que eso es la velocidad angular inicial. Entonces vamos a colocarlo aquí. Y para que sea más sencillo de comprender ese acrónimo, lo voy a acomodar de manera que se entienda para al momento que hagamos la conversión. Entonces lo voy a dejar de esta manera. Revolución sobre minuto, que es lo mismo que decir revolución por minuto. Luego dice que tiene una aceleración de 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Eso es la aceleración angular. En este caso es la letra griega alfa, que es esta. Y vamos a colocar aquí el dato. Algo importante es que la unidad de la aceleración angular siempre son radianes sobre segundo al cuadrado y esa nunca hay que cambiarla. Luego nos dice que es durante 40 segundos, lo cual quiere decir que eso es el tiempo. Y finalmente nos pide calcular cuál es la velocidad angular final, que quiere decir que es WF. ¿Y cuál es el número de vueltas? Que en este caso el número de vueltas es el desplazamiento angular, que va a ser la letra griega teta. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Lo primero que encontramos, y que de hecho fue lo que se comentó, es que la unidad de la velocidad angular debe de ser radian sobre segundo. Entonces aquí tenemos que hacer una conversión. Se colocan dos factores de conversión, ¿por qué? Porque hay que cambiar tanto esas revoluciones como lo que es el tiempo. Entonces, en el formulario tienen ustedes esta equivalencia que dice una revolución o vuelta es igual a 2 pi radianes. Y también sabemos la otra equivalencia que dice que un minuto son 60 segundos. Nuevamente hay que recordar que se acomodan de esta forma porque lo que buscamos es que se cancelen las unidades. Acuérdate que dentro del factor de conversión deben de quedar en el lado contrario para que lo puedas cancelar. Aquí primeramente revolución está aquí arriba, que es la que acabo de cancelar, por tanto tiene que estar abajo. Y en el otro caso minutos están aquí originalmente abajo, por tanto tiene que quedar arriba. Y recordemos la operación que se hace. Acuérdense que siempre se multiplica por lo que hay en el numerador y siempre se divide por lo que hay en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar 3200 por 2 por pi y después lo dividimos entre 60. Esa operación en la calculadora nos da un valor de, vamos a escribirlo aquí, 335.1032. Y en este caso las unidades ya van a ser radianes sobre segundo. Es importante colocar los 4 decimales para manejar cantidades más exactas. Entonces ahí está ya nuestro valor de la conversión.
Ahora, ¿qué es lo primero que podemos calcular? ¿La velocidad angular o el número de vueltas? Con los datos que tenemos, de hecho, podemos calcular cualquiera de las dos. Solamente hay que observar pues cuál es lo primero que queremos o cuál es lo primero que queremos nosotros calcular. Si observamos con los datos que tenemos, podemos calcular directamente el desplazamiento. Hay una fórmula que tienen que dice que la velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2, eso nos va a dar precisamente el desplazamiento. Aquí tengan cuidado con esta t del tiempo, no vayan a creer que es esa que está ahí al lado, eso no es una t, eso es un más. Y para poder realizar lo que es la operación. Va a quedar un poquito extensa la sustitución, vamos a ponerla aquí. Quiere decir que van a ser θ, va a ser igual a 335.1032 radianes sobre segundo por el tiempo que nos dice que son 40 segundos. El tiempo ya está en segundos, acuérdense que esa es la unidad fundamental, por tanto no hay que hacer ninguna conversión ahí. 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Acuérdense que esa es la unidad de la aceleración angular, por eso es que no la cambiamos. Por el tiempo elevado al cuadrado. Yo siempre lo coloco así entre paréntesis para que se comprenda cuál es la operación. Sobre 2. Ahora, un detallito en este tipo de resolución de fórmulas es precisamente el orden en el cual se realiza. Como recomendación, si no podemos colocar todos esos valores directamente en la calculadora, yo te recomiendo que lo hagas por partes, de la siguiente forma. Lo voy a ir indicando con una flecha para que tú lo vayas siguiendo y voy a ir diciendo los resultados que te deben de ir dando para que precisamente lo vayas corroborando, ¿ok? Entonces primeramente es esta potencia, son 40 al cuadrado, eso en tu calculadora te da 1600, luego se multiplica por 2.5, en este caso radianes sobre segundo al cuadrado, y eso nos da un valor de 4000 y finalmente se divide entre 2. Eso hasta el momento lo voy a dejar indicado aquí con otro color. Te tienen que dar 2000. Ese valor lo puedes dejar ahí aparte porque si nos fijamos nos dice que hay que multiplicar los otros dos valores y luego sumarle esos 2000. O sea, primero hay que multiplicar, lo voy a dejar acá señalado, 335.1032 por 40. Esa operación en la calculadora te debe de dar un valor de 13.404.128. Y si le sumamos los 2000, eso nos va a dar un total de 15.000. Vamos a dejarlo aquí escrito. 404.128. Si hasta aquí usaste los 4 decimales, te van a quedar nada más 3 décimas. Si usaste todos los decimales en la calculadora, en este caso, pues ahí sí nos va a cambiar un poquito el valor. Vamos a ver qué tanto cambia o cuál es el otro decimal, digo, para aquellos que hayan utilizado todo ese valor. Para los que usaron todo el valor, en lugar de ser hasta el 8, al final también tendrías aquí un 6, ¿sí? Voy a dejar el 6. Aunque si dejaron nada más hasta 1, 2, 8 está correcto. Y estos van a ser radianes. Ahora, el problema no nos pide radianes, nos pide número de vueltas. Entonces, a este valor hay que hacer una conversión para encontrar precisamente el número de vueltas. Entonces, el factor de conversión que vamos a usar es el que usamos al inicio. En este caso, una vuelta o una revolución son 2 pi radianes. Si nos fijamos, en este caso, el radián se encuentra en la parte de arriba, por tanto los radianes deben de quedar abajo y arriba va a quedar una vuelta.
De esta forma, pues aquí sí se van a cancelar lo que son las unidades para que finalmente nada más nos queden lo que son las vueltas. Esa operación en la calculadora te va a dar un valor de, vamos a ponerlo aquí, desplazamiento. Ya es esta conversión que estamos haciendo. Acuérdate que aquí multiplica y divide, o sea, son 15.404.1286 entre 2pi. Ahora, acuérdate que cuando hagas una división en la calculadora de este tipo, esto tiene que llevar paréntesis, ¿sí? Si no le pones paréntesis, la calculadora nada más va a dividir entre 2 y va a multiplicar por pi para que te dé correctamente este valor. Son 2133.3333 y estas son vueltas. Y como no podemos tener vueltas incompletas, esto se va a redondear. Entonces el desplazamiento son 2134 vueltas. Y ese es una de las incógnitas que nos están pidiendo. De hecho es el inciso B. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí indicado. Acuérdense que se debe de redondear el valor en este caso. Ahora, nos pide la velocidad angular final. Ahí ya calculamos el número de vueltas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad angular final? Hay una formulita que de hecho podemos ocupar directa que dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Ahora, muchos dirán, bueno, originalmente podíamos también haber calculado la velocidad angular final. Sí, por supuesto, de hecho lo habíamos comentado, que estos problemas tienen la característica que dependiendo los datos que tengas, puedes empezar por una cierta fórmula o por otra cierta fórmula. Nosotros habíamos empezado por el desplazamiento, pero igual, si habían empezado por la velocidad angular final, pues bueno, también es correcto. Aquí lo único que hay que hacer es hacer una sustitución. Aquí no hay que hacer ningún despeje. Aquí son 335.1032 radianes sobre segundo más la aceleración angular, que son 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 40 segundos. Ahora, tengan cuidado con esta operación porque parece muy sencilla, pero un error muy común es que el orden de la operación se realice incorrectamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es multiplicar 2.5 por 40, porque acuérdate que el orden de jerarquía de resolución de operaciones matemáticas es primero la multiplicación y al final las sumas y las restas. Y 40 por 2.5 te da 100. Y si lo sumamos a 335, pues son 435.1032 radianes sobre segundo. De esta forma encontramos los dos valores que nos están pidiendo, tanto de la velocidad angular final como de lo que es el desplazamiento angular en número de vueltas.